Tras el directo que hice con Pablo Simón, el politólogo, y con Jaume Duch, el portavoz del Parlamento Europeo, me he dado cuenta de que sigue habiendo grandes dudas sobre la Unión Europea que se repiten con frecuencia y también ahora las he empezado a ver en los comentarios de mis vídeos. Además, en este contexto del coronavirus, donde la información no para de surgir, no para de actualizarse, donde todos lo estamos pasando no muy bien, cada uno por su circunstancia, pues este cóctel encima le añades el ingrediente de Unión Europea, pues ya nos explota la cabeza. Por lo tanto, en este vídeo quiero explicar 5 claves que van a hacer que no nos volvamos locos cuando hablemos de la Unión Europea. Y ojo, es más que legítimo estar a favor o en contra del proyecto, faltaría más. Pero sin estos 5 puntos básicos que voy a dar, cualquier argumento que hagamos se nos va a derrumbar y también es muy fácil que cualquiera nos la cuele. Yo, como siempre, me intento limitar a dar la información y vuestra es la opinión. Así que, para comenzar el vídeo, vamos a ir cogiendo vuestros comentarios para darles una respuesta. Esta es una de las grandes cuestiones que siempre escuchamos o leemos sobre la Unión Europea y en parte tiene razón que esto surja. Vamos a ver por qué. En vídeos anteriores ya hemos visto que la Unión Europea está conformada por 7 instituciones oficiales, digamos, y además en otros vídeos también hemos visto cómo se eligen a estas instituciones. Y en esto es precisamente en lo que quiero incidir. Vamos a explicar una por una. El Parlamento Europeo seguramente sea la más conocida y eso es porque nosotros, la ciudadanía, la elegimos directamente en las elecciones europeas. Es decir, tú eliges quién se sienta en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Aunque es verdad que el método de voto varía según el país. Por ejemplo, en España no votamos directamente a la persona, sino que ya votamos a una lista cerrada. Aquí es donde están los jefes de Estado o de gobierno de los países de la Unión Europea, que son 27. Así que sí, quien se sienta aquí ya lo has elegido previamente en las elecciones generales de tu país. Básicamente, aquí es donde se reúnen los ministros de todos los países de la Unión Europea. Y a estos, a los ministros, al menos en España, los elegimos indirectamente, ya que votamos a una lista, de ahí sale un presidente y luego el presidente conforma su gobierno con los ministros. Vale, pues aquí llega el jaleo. El presidente de la Comisión, bueno, en este caso presidenta de la Comisión, es propuesta por el Consejo Europeo, Merkel, Macron, Sánchez, toda esta gente, y lo hacen a puerta cerrada. Luego, eso sí, se necesita que el Parlamento Europeo vote por mayoría a favor de la persona que hayan propuesto. Entonces, claro, aquí no es tanto si hay democracia o no, aquí lo que suele poner nervioso es que se elija a alguien con cierta falta de transparencia, a puerta cerrada, porque técnicamente hablando, sí, de manera democráticamente indirecta has elegido a la presidenta de la Comisión, ya que tú has votado quién se sienta en el Consejo Europeo y esa persona, junto con el resto del Consejo Europeo, ha propuesto a la presidenta de la Comisión Europea. Y algo similar también ocurre con el BCE, con el Banco Central Europeo, ya que también es el Consejo Europeo quien elige al presidente del banco. En la descripción os dejo unos enlaces buenísimos que os explican con todo detalle y de manera muy sencilla cómo se eligen al resto de cargos de instituciones de la Unión Europea. Y como veréis, al final, realmente nadie que manda en estas instituciones está elegido por los dioses. Lo que ocurre es lo que os decía antes, que en momentos dados sí que hay una cierta falta de transparencia y esto puede acabar generando, lógicamente, desconfianza. Como habéis visto, el Consejo Europeo tiene un montonazo de poder en la Unión Europea. Son los que llevan el timón del barco, ya que son los que deciden hacia dónde irá la Unión Europea políticamente hablando. Sin embargo, aunque es cierto que acaban eligiendo a varios altos cargos, no legislan. Es decir, que en el Consejo Europeo pueden decir, pues nosotros creemos que la Unión Europea debe avanzar hacia una transición energética. Ok, pero ahora son la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea los que se encargan de decidir si eso sale adelante y de cómo sale adelante. Y un matiz importante, al Consejo de la Unión Europea también se le conoce únicamente como el Consejo. Entonces, aquí la cuestión está en que el Consejo, que es el conjunto de ministros de los países de la Unión Europea, como os decía antes, cuando va a votar tiene 3 formas para hacerlo. Y una de ellas siempre ha supuesto una gran traba, y ese es el voto por unanimidad. Esto quiere decir que los 27 ministros de Economía, por ejemplo, tienen que estar
todos de acuerdo para que una medida se lleve a cabo. Pero ojo, porque esto solo ocurre con ciertos temas que son considerados sensibles. Algunos de estos temas son, por ejemplo, en política exterior o cuando se añade a un nuevo país a la Unión Europea o también en asuntos de finanzas. Y a lo mejor con esto podemos entender por qué algunos temas van más lentos de lo que mucha gente querría. Pero todo hay que decirlo, es cierto que desde 1986 se ha ido trabajando en la Unión Europea para reducir el número de temas en los que se requiere unanimidad en el Consejo. Además, tras la salida de Reino Unido comenzó un periodo de reflexión de 2 años en la Unión Europea para llevar a cabo reformas, y ya os adelanto que una de ellas es la unanimidad, para ver si se va quitando. Esto lo comentamos hace poquito en otro vídeo, pero creo que es algo importante y creo que se merece un apartado como tal dentro de este, así que vamos a verlo con más detalle. Digamos que la Unión Europea tiene 3 tipos de competencias: las exclusivas, las compartidas y las de apoyo. Y esto viene fijado justo al principio del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE, que es uno de los pilares jurídicos de la Unión Europea, junto con el Tratado de la Unión Europea como tal. Pero bueno, no nos metamos en ese jardín ahora. La cosa es que en el TFUE se especifica que en asuntos de competencias exclusivas, la Unión Europea puede crear legislación y adoptar medidas vinculantes hacia los Estados miembros, o sea, que son medidas de obligado cumplimiento. Entonces, aquí los Estados se tienen que limitar a aceptar lo que se diga. Y claro, digo limitar porque si el proceso legislativo va a tener lugar entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, pues, ¿quiénes ocupan estos cargos? Evidentemente, son personas de los gobiernos de los países de la Unión Europea. O sea, que aunque los países realmente tienen que asumir lo que diga la Unión Europea, no olvidemos que la Unión Europea también son ellos, somos todos. Por lo tanto, los países sí que pueden influir para que una medida vaya más hacia un lado o hacia el otro. Así que no, la típica imagen de que los estados están de brazos cruzados en casa esperando que les llegue un email con la medida aprobada, no es así. Durante el proceso de creación de la medida, ha habido momentos en los que, en parte, han podido participar. Aquí, al final, lo que falla es la cercanía de la Unión Europea. Falta comunicación directa con nosotros, con los ciudadanos, para que nos expliquen qué se está votando, quién lo está llevando a cabo y, sobre todo, en qué nos afecta en el día a día. Pero bueno, una vez explicado esto, ahora la duda es, bueno, ¿y en qué asuntos tiene competencias exclusivas la Unión Europea? Pues en temas como el de la unión aduanera, el de la política monetaria para los países que tienen el euro como moneda, y también otro como por ejemplo la conservación de los recursos biológicos marinos. Hay algunas más, si queréis saber todas, id a la descripción. Vale, pues luego tenemos las competencias compartidas, y como el propio nombre dice, aquí, tanto la Unión Europea como los Estados miembros tienen capacidad para legislar. Esto ocurre en temas como el de la agricultura, el medio ambiente o el transporte. Y ya por último están las competencias de apoyo. Y aquí únicamente la Unión Europea se limita a apoyar, como el nombre dice, porque no puede hacer más. Y esto ocurre en áreas como el del turismo, el de la educación y el de la sanidad. Y con esto claro, podemos pasar a la cuarta clave del vídeo. Esto es algo que siempre acabamos escuchando. Y en muchas ocasiones es verdad, porque en muchas ocasiones la Unión Europea no tiene competencias sobre el tema del que se habla. Esto, en la crisis actual del coronavirus, ha generado que mucha gente diga que la Unión Europea ha fallado porque no ha hecho nada en materia de sanidad. Y realmente, como hemos visto antes, la Unión Europea aquí puede hacer muy poquito. Ahora bien, lo que está ocurriendo en este contexto es que, mientras que algunas instituciones como la Comisión Europea o el BCE sí que están tomando muchas medidas, otras como el Consejo y el Consejo Europeo precisamente no están siendo muy eficaces, y esto ocurre por el choque entre los 27 gobiernos de la Unión Europea. Entonces, claro, cuando decimos aquí que la Unión Europea no está haciendo nada o que ha fallado, realmente lo que estamos haciendo es englobar en un mismo saco a todas las instituciones de la Unión Europea, sus organismos, todos sus actores, y diciendo que han fallado, cuando a lo mejor lo que han fallado son
algunos gobiernos o todos los gobiernos de la Unión Europea porque no se han puesto de acuerdo. Es decir, a lo mejor lo que ha fallado son ciertas instituciones concretas y no todas. Para simplificar esto al máximo, imaginaos que tenemos un equipo de fútbol 7, ¿vale? Y los 7 jugadores son las 7 instituciones de la Unión Europea. Pues si en un partido contra el coronavirus, que no olvidemos que ese es el verdadero rival a batir, los defensas del equipo y el portero han jugado bien, pero a lo mejor los delanteros han flojeado un poco y no han jugado todo lo bien que deberían, ¿es justo decir que el equipo en su conjunto ha jugado mal? Bueno, pues hay gente que opina que sí y gente que opina que no. Esa gente es el público y somos todos nosotros, toda la ciudadanía. Lo que sin lugar a dudas es cierto es que si no entendemos bien a quién hay que criticar, a quién hay que pedirle que juegue mejor el partido, al final puede ocurrir que los delanteros no se den por aludidos, entiendan que la crítica hay que repartirla con el resto de defensas y portero, cuando ellos han jugado bien, y esto puede hacer que no estén tan motivados a reformarse, a jugar mejor. Bueno, yo creo que el símil futbolístico se ha entendido. En resumen es que tú puedes criticar a quien te dé la gana, faltaría más. Es como si estás en un estadio de fútbol como público. Abuchea lo que quieras y aplaude lo que quieras. Simplemente digo que debemos ser conscientes de a quién va dirigida nuestra crítica y de las posibles consecuencias que eso puede tener. Muchas veces perdemos de vista el punto humano de las instituciones y es porque precisamente no nos cuentan que hay humanos en las instituciones. Parece que solo hay políticos malvados con planes malévolos y no, hay gente como tú y como yo. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, siempre que lo vemos en noticias o en prensa es porque la parte política ha debatido o ha votado algo. Sin embargo, en ese hemiciclo mismamente tienes a traductores, tienes a ugieres, que son estas personas de aquí, que están ayudando y están trabajando independientemente de que les guste o no lo que se vota. O sea, es que en el Parlamento Europeo hay unas 7.500 personas que son funcionarios. Personas que, independientemente de lo que pase, trabajan para que la institución funcione. Y muchas veces están igual de cabreados que tú y que yo con ciertas políticas, créeme, pero tienen que seguir ahí, currando. Claro, con ese sueldo, ¿quién no querría seguir trabajando allí? A ver, cuidado. Los sueldos son públicos, aquí no hay nada oculto, aquí no hay trampa ni cartón. Además, las oposiciones para la Unión Europea son libres. Si tienes una nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, te puedes presentar, puedes coger el material y presentarte a las oposiciones, no hay ninguna barrera. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Lo que quiero decir con esto es que cuando pensemos en el Parlamento Europeo es seguido de un adjetivo calificativo negativo, recuerdes que en esa institución siguen trabajando personas como tú y como yo que están igual de cabreadas con muchas cosas e están igual de felices con otras tantas. De hecho, es que yo me he encontrado de primera mano con trabajadores del Parlamento, con trabajadores de la Comisión que no votan en las elecciones europeas, o sea que de verdad os digo que hay de todo. Pero bueno, lo que quería sobre todo con estas 5 claves es intentar aportar información para que tengamos una visión más holística, más completa cuando hablemos de la Unión Europea. Y remarco, a mí me da igual si estáis a favor o en contra del proyecto, por muy mal que suene. Yo no vivo de las opiniones, yo vengo aquí a intentar divulgar conocimiento. Y ya luego vosotros haced lo que queráis con él. Por lo tanto, como siempre os animo a que dejéis vuestras reflexiones en los comentarios y si creéis que me he dejado algún punto clave, algo que os gustaría que hubiera mencionado o que queréis comentar, por favor, de manera constructiva como siempre, hacedlo y os leeré. Os animo a suscribiros si no lo estáis, a que apoyéis el vídeo y lo compartáis si creéis que puede ser de utilidad para más gente. Y una última cosilla que os quería comentar, mañana domingo 19 estaremos con un doctor en directo aquí en YouTube para hablar sobre el coronavirus a nivel más científico. Cosas prácticas como ponerse la mascarilla, una bata, procesos de desinfección, o sea, nada crispado, nada polarizado, es para aprender y seguir generando conocimiento. Y ya por último deciros que bueno, que espero que estéis llevando bien la cuarentena, que estéis bien de salud, que ahora mismo, como dice mi abuela, es lo más importante. Y si todo va bien, nos veremos en el próximo vídeo.